Hola, buenas. En esta cápsula nosotros lo que vamos a ver va a ser una introducción al programa computacional RStudio y además vamos a aprender a clusterizar los datos en RStudio y cómo desenvolvernos mejor en este programa para crear análisis descriptivo, eh, hacer el dendrograma, el método del codo y todo eso. Yo creé varias funciones que son bastante amigables con el usuario, son funciones que uno ingresa lo que uno quiere y le arroja al tiro el resultado. Y vamos a trabajar con el set de datos que nos entregó el profesor, que es de los sismos y, y eso. Pero antes de eso vamos a hacer la introducción de qué es lo que es RStudio. Voy a dar, voy a, voy a suponer que todos tienen instalado el RStudio. Así que me voy a saltar la parte de la instalación y ustedes los tendrían que tener ya instalados. Cuando ustedes abren el RStudio, le van a aparecer tres pestañas. Vamos a cerrar esta de acá, que estas no le van a aparecer. Le van a cerrar, o sea, van a salir estas tres pestañas. La primera pestaña es la que tiene que ver con el environment, que es donde se van guardando las variables que ustedes van creando. La consola es como la alternativa rápida para uno hacer cálculo. Y está esta ventana que tiene que ver con los datos que uno carga, con los paquetes. También aquí se van graficando los, los plots que uno quiere hacer, los histogramas, el diagrama de dispersión. Todo eso se guarda aquí en esta ranura de acá. Puede ser que en su RStudio, en vez de negro, esté en blanco y además la posición de la consola no esté acá arriba, sino que esté acá abajo. Pero no se alarmen que yo lo configuré así, pero es lo mismo, solamente que está cambiado de lugar. Ok, lo primero que ustedes tienen que aprender en el RStudio es a crear un proyecto. Para crear un proyecto, uno se va aquí a File, a Archivo, pone Nuevo Archivo y pone Nuevo Proyecto. Ok, la segunda ranura que sale aquí. Al poner Nuevo Proyecto le va a aparecer esta nueva ventana en donde uno tiene que poner Nuevo Directorio y Nuevo Proyecto. Uno le indica el nombre que uno le quiere poner al proyecto y se va a crear automáticamente una carpeta en donde ustedes quieran, en donde ustedes quieran poner esa carpeta. Así que yo lo voy a poner aquí de nombre, ejemplo, y lo voy a guardar en el escritorio. Creo el proyecto y el RStudio se le va a reiniciar. Así que no se alarmen si es que le sucede eso. Cuando se le reinicie, ustedes tienen que confirmar que la carpeta está donde ustedes la pusieron, o sea, donde ustedes decidieron guardarla. Yo como la decidí guardar en el escritorio, se me creó en el escritorio. Y aquí está. Es una carpeta que está en el escritorio que se llama ejemplo, y si uno la abre, tiene un archivo que es rproject, que es el proyecto de R que nosotros creamos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en esta carpeta que se nos creó, nosotros tenemos que guardar los sets de datos que queremos manipular. En este caso, el set de datos que nosotros queremos manipular es el de los sismos, que es un set de datos que nos entregó el profesor, que se llama sísmica. ¿Ok? Uno copia este set de datos, solamente sísmica, ignoren lo demás, y lo pega en la carpeta. Si uno abre este set de datos, se darán cuenta que es el que nos entregó el profesor, ¿verdad? Y tiene 16, si es que no mal recuerdo, 16 columnas y tiene 9.000, no, 95.000, no, 9.533 observaciones. O sea, menos uno, porque no vamos a contar
la primera observación, o sea, la primera fila, porque es la fila de las columnas, no es una observación. Pero nosotros solamente nos interesan tres variables de este set de datos, que es northing, easting y depth, ¿verdad? En donde northing sería como nuestro eje Y, easting sería nuestro eje X y depth sería nuestro eje Z. Y nosotros lo que queríamos hacer con estas tres variables es clusterizarlas. Antes de clusterizar, lo que es bueno, lo que uno debería hacer, sería hacer un análisis descriptivo a las variables, ¿verdad? Yo creo una función para hacer análisis descriptivo de forma rápida y sencilla. Uno solamente le indica la variable a la cual se le quiere hacer un análisis descriptivo y uno indica qué análisis descriptivo desea. Antes de ver esa función que creé, primero tenemos que crear un script, ¿ok? Nosotros creamos un script. Ponemos rscript, file, new file y rscript, y se nos crea esta sección, esta nueva ventana en donde uno puede empezar a escribir su propio código. Obviamente aquí todavía no está guardado esto, no nos sale aquí en nuestra ventana donde tenemos las variables guardadas, o sea, donde tenemos nuestros datos guardados, porque todavía no lo guardamos, ni siquiera le hemos puesto nombre. Así que lo que vamos a hacer al principio va a ser guardarla y le vamos a poner cluster, ¿ok? O cualquier nombre que ustedes deseen. Uno la guarda justo donde habíamos puesto nuestro proyecto y se nos va a crear este nuevo archivo, que es un archivo rscript, es .r, en donde si uno lo abre en RStudio, se le va a aparecer el código que uno crea. Ok, hasta aquí todo bien, todo perfecto. Lo primero que uno tiene que hacer para poder manipular los datos es cargar los datos, ¿cierto? Así que voy a poner aquí, si uno pone el gato en el script, significa que uno puede, que el archivo no lo toma como código, sino como anotaciones. Así que voy a anotar primero, lo primero es cargar el archivo. Pero para cargar el archivo hay que hacer otras cosas antes. Como voy a hacer como una subsección. Antes de cargar el archivo, debemos instalar un paquete de librería. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que descargar el comando para poder cargar nuestro archivo en R. ¿Ok? Esto de instalar el paquete, solamente se hace una vez. Después de hacerlo una vez, uno lo tiene instalado en RStudio hasta que se borre. O sea, hasta que uno formatee el computador o instale RStudio en otro computador, en otro ordenador. Esto se hace una vez y después no es necesario hacerlo nuevamente. Así que ponemos con este comando install.package, ya, entre paréntesis, abrimos comillas. Siempre es importante que esté entre comillas el paquete que uno quiere instalar. Y el paquete que necesitamos para poder cargar datos se llama read Excel. Es el paquete que nosotros queremos instalar. Read-Excel. Uno, al correr esta línea de código, bueno, esa es otra pregunta, ¿cierto? ¿Cómo correr esta línea de código? Hay dos maneras. O uno selecciona la línea que quiere correr, donde se ve esta como rayita que está parpadeando, ¿cierto? Si yo quiero correr esta línea de código, la rayita que está parpadeando tiene que estar justo en la línea de código que yo quiero correr. O también puedo seleccionarla de esta forma. Y poner run, ¿cierto? O sea, correr esta línea de código. Ahí dice correr la línea o seleccionar. Uno
runea esto, corre esta línea de código y le va a aparecer en la consola lo que hemos runeado. Esto tiende a demorarse un poco porque tiene que instalarse. Y algo importante a considerar es que nosotros tenemos que tener internet para poder instalar paquetes. Estos paquetes se descargan y después se instalan. Era read. A ver, espérenme. Este no era el paquete que había que descargar, era otro. Entonces vamos a abrir otro archivo que yo ya tengo hecho, que es esta función de clusterizado, que se la voy a enviar a ustedes. Esta es la función, este archivo yo se lo voy a enviar por correo a todos. Son las funciones que hice para poder clusterizar los datos. Ok, el archivo, o sea, el paquete que necesitamos es este de aquí. Read XL, no era read-x. Ahora ponemos esto. Lo único que me equivoqué fue en el nombre del paquete, que yo había puesto read-excel. Eso no era read-xl. ¿Por qué supe eso? Porque aquí mismo me decía que este paquete no estaba en esta versión de R, o sea que no existe. Así que lo volvemos a instalar, pero ahora con este nombre, disculpen, con este nombre que es read-xl, yo voy a instalar este paquete. Ahora sí, se va a demorar y se va a descargar. Le sale una nueva ventana en donde sale cuánto va a demorar la descarga. Hay paquetes que pesan un poco más o paquetes que pesan un poco menos, pero la mayoría de los paquetes pesan entre 1 o 2 megabytes, o sea, no requiere mucho dato. Por ejemplo, este pesaba 1,6 megabytes. Después de instalar este paquete, ya no tendríamos por qué instalar nuevamente, a menos que uno se quiera cerciorar de que existe este paquete en su RStudio. Así que lo voy a poner como que no estuviese la línea de código aquí. Si uno lo quisiera correr, uno borra esto y lo corre. Ya. Instalamos el paquete. ¿Qué es lo que vendría ahora? Lo que vendría ahora sería cargar el paquete. ¿Cómo cargar el paquete? Entonces, para cargar el archivo, nosotros teníamos que instalar el paquete. Después de instalar el paquete, se debe cargar. O sea que nosotros solamente lo hemos descargado, pero ahora tenemos que cargarlo en nuestro código. ¿Cómo se hace? Uno pone este comando que es library y pone el nombre dentro de estos paréntesis con comillas, pone el nombre del paquete que nosotros queremos cargar. En este caso es read-xl. Ahí sí. El comando librería no tiene que estar entre comillas, a diferencia del comando de instalación de paquetes. El comando de librería no tiene que tener estas comillas, si no, no se le va a cargar el paquete. Así que ustedes le borran estas dos comillas y lo ponen ahí. Eso es importante. Se le va a cargar esta librería. Cuando se les carga la librería, ustedes pueden usar los comandos que tiene esta librería. En este caso, esta librería sirve para cargar archivos Excel o archivos .csv. En este caso, como queremos cargar un archivo XLSX, que es un archivo Excel, uno pone primero el nombre
de la variable que nosotros queríamos asignar a ese archivo. En este caso yo lo voy a poner de nombre sismo. ¿Ya? Uno pone como una flechita este signo menor, ¿cierto? Un guión. Y al lado de eso, al lado de ese guión, uno tiene que poner, ¿qué es lo que va a hacer sismo? Bueno, sismo va a ser el archivo sísmica que nosotros tenemos en la carpeta. O sea, read.excel, Excel, read.excel, abro paréntesis, abro comillas, y pongo el nombre exacto del archivo que tenemos en nuestra carpeta, de nuestro set de datos. En este caso es sísmica.xlsx. Ya, nosotros cargamos esto con control enter o con el run de arriba. Disculpen, este era read-x. Ahí sí, ahí debería cargar. Entonces, primero lo que teníamos que hacer era cargar el archivo. Pero para cargar el archivo, primero teníamos que instalar un paquete de librería que se hacía con este comando de acá. Esto solamente se requiere hacer una vez. Después ya no es necesario, a menos que quieran cerciorarse de que está instalado el paquete en el RStudio. Después de instalar el paquete, uno tiene que cargar la librería con los comandos, ¿cierto? Cargar la librería con los comandos. Después de cargar la librería con los comandos, uno carga el archivo con los comandos de la librería que ya hemos cargado anteriormente. ¿Y cómo cargamos el archivo? Bueno, le ponemos un nombre a nuestra variable, que en este caso le puse de nombre sismo, y uno pone read-excel, entre paréntesis, el nombre del archivo que nosotros queremos poner. Fíjense que ahora en nuestro environment, en nuestro ambiente, se nos creó una nueva variable que se llama sismo. Y esta variable tiene 9.532 observaciones y 17 variables. Si uno cliquea este de acá, este sismo, esta variable sismo, se le va a abrir una nueva ventana y le va a salir exactamente los mismos datos que aparecen en el Excel, ¿verdad? Y a nosotros nos interesan solamente estas tres variables, northing, easting y depth. Ok. Aprendimos a cargar un archivo en RStudio. Aprendimos a cómo cargar ese archivo en concreto en RStudio. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a extraer una columna. ¿Cómo extraer una columna? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro set de datos sismo, y este set de datos sismo tiene varias columnas, ¿cierto? Tiene la columna fecha 1, la columna type, la columna northing, easting, depth, error, magnitud momento, momento sísmico, intensidad. Tiene varias columnas. Imaginemos que a nosotros nos interesa extraer o tener en una variable la columna northing. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Para extraer esta columna, uno tiene que poner el nombre del dataset, que en este caso es sismo, pone este signo peso y pone la columna que nos interesa. En este caso dije que nos interesaba northing. Si uno carga esto, o sea, si uno lo corre, en la consola le va a aparecer todos los números o todos los valores que tiene esta columna. Por ejemplo, el primer valor de esta columna es 9842947. 9842 Northing 4 2
Espérenme. Vamos a ver cuál es la primera. 98 9842 947. Ahí está. 9842 947. La segunda, el segundo valor es 9842900 y así. Hasta la observación 9000. La observación 9054, que en este caso solamente imprime los primeros 1000 términos, porque solamente queremos ver si es que calza esa variable con la que tenemos en nuestro set de datos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esta variable de acá no aparezca acá abajo, en nuestras variables? Uno pone aquí norte, ¿ok? O sea, uno le puede poner cualquier nombre a la variable. Yo le puse norte. Si uno carga esto, nos va a salir acá abajo. Nos va a salir acá abajo esa variable. Y fíjense que esta variable es una fila de una fila, ¿cierto? Es una matriz de una fila con 9000, o sea, de una columna con 9532 variables, o sea, 9532 filas. Es exactamente lo que tenemos acá. Así que está bien. Exactamente esta columna que tenemos acá. Así se extraen las columnas. Se extraen con este signo peso. Si por ejemplo nosotros queremos extraer la columna que dice depth, que es profundidad, voy a poner de nombre profundidad, y yo quiero que esta sea la columna del dataset de sismo y depth. Y lo cargo, y me sale acá. Y si nosotros queremos poner ahora norte, profundidad, y el otro era este, vamos a verle, no sé cómo es la traducción, este, y le ponemos, decimos que esta variable es la de sismo, pongo el signo peso y pongo easting, ¿verdad? Porque es el nombre de la columna que nosotros queremos extraer. Y aquí ya tendríamos las tres variables que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, norte vendría siendo justamente esta variable de acá nomás, esta columna de aquí. Profundidad sería solamente esta columna de acá, que es depth. Easting es solamente esta columna de acá. Y así, podríamos ir extrayendo las columnas que a nosotros nos interesan. ¿Cuál es lo bueno de esto? Lo bueno es que uno puede hacer análisis descriptivo de manera sencilla. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer un histograma para norte, para la variable que representa el norte. Ya, entonces aquí voy a poner histograma. ¿Cómo hacer un histograma? Uno pone hist, este comando, hist, H-I-S-T, y dentro pone la variable que uno quiere hacer el histograma. En este caso le va a poner norte. Si uno corre esto, nos sale el histograma de inmediato en esta ventana, donde salen los plots. Sale el histograma de la variable norte. Es un poco sencillo, o sea, muy simple el histograma, pero sirve si uno quiere hacer un análisis descriptivo rápido. Si ahora uno quiere hacer un boxplot o un gráfico de cajas para la variable profundidad o cualquier otra variable, lo único que tiene que hacer es poner boxplot boxplot, y pone dentro del paréntesis la variable a la que le quiere hacer un boxplot. En este caso vamos a poner la variable esta. Y nos sale el boxplot para esa variable. En este caso es como no es muy homogénea. Tiene muchos outliers y los datos están muy concentrados en una sección muy angosta. Ok. Ya supimos cómo hacer histogramas, cómo hacer boxplot.
Es como una introducción bastante básica a RStudio. Ya sabemos cómo hacer un proyecto, cómo cargar datos, ¿verdad? Ahora lo que les voy a mostrar va a ser la función de clusterizado que yo hice para ustedes, que yo hice que es bastante sencilla de utilizar. Veamos. Yo le voy a enviar, también le voy a enviar este ejemplo que hice acá. ¿Ok? Voy a guardar. Pero este ejemplo no tenía pensado enviárselo. Yo tenía pensado enviarle este script de aquí. Este script que se llama función clusterizado. Esta función de clusterizado tiene varias funciones que son bastante simples de usar. Ya están hechas. Lo único que ustedes tienen que hacer es cargarlas. Entonces, primero, tienen que cargar toda esta librería. ¿Ok? Si no la tienen instalada, la tienen que instalar primero. O sea, si por ejemplo yo no tengo instalada esta librería que se llama dplyr, entonces la instalo y después la cargo. Y le puse la instalación arribita. Ustedes solamente tienen que borrar este gato de aquí y instalarlo. Y después cargar la librería. Entonces, uno carga todas las librerías que están acá. ¿Ok? Después, cargan los datos. En este script ya está hecho el código para cargar los datos. Entonces, cargamos los datos. Nos va a salir acá abajito. Y si queremos ver los datos, lo vemos. Y nos va a salir estos datos de acá. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Seguimos cargando el código. La primera función que nos aparece o que hice se llama filtra. Que es una función para filtrar los datos. Esta función es para filtrar los datos por hora, día, mes o por año. Aquí está mi contacto, si acaso tienen dudas con la función. Hice algunos ejemplos igual. Aquí está el nombre de la función, que se llama utilizando este comando que es filtra. Lo que recibe esta función es la fecha de inicio, o sea, el día con la día con el mes y el año, y la fecha de término, igual, con el día, el mes y el año. La hora de inicio y la hora de término. Y lo que sale son los datos filtrados de un punto de inicio a un punto de término. Por ejemplo, miremos los datos en el Excel. Aquí está la fecha, ¿cierto? Y imaginemos que a nosotros solamente nos interesa los datos o las observaciones sísmicas del mes de septiembre. Entonces solamente tendríamos que filtrar todo esto hasta que el 9 cambie, ¿cierto? Hasta que el 9 cambie a 10. 9, 10. A nosotros nos interesaría hasta por aquí, ¿cierto? Me interesarían todos estos datos. Todos estos datos nos interesarían. Hasta que cambie el mes de octubre. Imaginemos eso. Solamente queremos el mes de septiembre. Y nosotros queremos filtrar estos datos. Bueno, esta función se encarga de eso. Aquí le puse una descripción. Es una función diseñada para filtrar datos del set de datos sísmica.xlsx entre un rango de tiempo ingresado por el usuario. O sea, ustedes ingresan al rango de tiempo que ustedes quieren y les va a salir los datos filtrados. La fecha y la hora se deben entregar en formato string o también llamado character, o sea, este formato es de cuando está entre comillas, ¿ya? Es decir, debe ser una cadena de texto ingresada entre comillas. La fecha, esto es importante, lo más importante de la función. La fecha de inicio y la fecha de término deben estar ingresados en este formato, en donde
estas 4 A que hay aquí significan el año, mes y día, ¿cierto? Y por ejemplo, si nosotros queremos el año 2000, digamos 2022, el mes de septiembre, el día 1. Ese sería el formato. Y eso es lo importante porque nosotros tenemos que ingresar de esta forma las fechas en nuestra función. Y aquí también le digo un ejemplo. Si el usuario que desea saber la actividad sísmica entre el 1 de enero del 2019 y el 1 de enero del 2020, los datos ingresados a la función se deben ver de la siguiente manera. ¿Verdad? Filtra, uno pone el nombre de la función que filtra, entre paréntesis, fecha de inicio, fecha de término. La hora de inicio y la hora de término está en otro formato, que es hora, primero la hora, después los minutos y después los segundos. Si el usuario quiere saber la actividad sísmica entre el 1 de enero del 2019 a las 5:30 pm hasta el 1 de enero del 2020 a las 5:45 am, los datos ingresados a la función se deben ver de la siguiente manera. Y aquí sale fecha de inicio, fecha de término, hora de inicio y hora de término. Esos son los datos de la función filtro. Aquí está la función que creé. Son toda esta línea de código. No voy a entrar en mayor detalle porque es un poco complicado de explicar. Pero ustedes lo que tienen que hacer solamente es cargar la función. ¿Cómo se carga? Uno pone esta rayita intermitente al lado de la función y pone run o pone control enter. Y listo. Y aquí en environment, aquí abajo, le va a salir la función que han cargado, que esta función es filtro. Y si uno escribe, por ejemplo, yo quiero filtrar los datos, que voy a llamar a estos datos df, quiero filtrarlo con la función que yo creé que se llama filtra, tengo que poner el nombre de la variable, ¿cierto? Que yo lo voy a poner df nomás, pongo el nombre de la función, que es filtra, con esta flechita siempre, poniéndolo en medio, aquí estoy indicando que esta variable de aquí va a ser los datos filtrados, ¿verdad? Que voy a crear ahora. Y pongo entre paréntesis. Si uno pone entre paréntesis, al tiro le va a salir qué es lo que tiene que poner al principio, la fecha de inicio. Nosotros habíamos dicho en el primer ejemplo, voy a borrar esto aquí, que es un ejemplo que hice delante, que nosotros queríamos solamente los datos del mes de septiembre del 2019. Entonces nosotros lo que teníamos que poner es comillas, poner el año 2019, ¿cierto? 2019. Después veamos el formato, como tenía que ser ingresado. Año, un guión, ¿cierto? Ponemos el guión. El mes, nosotros solamente queríamos el mes de septiembre. 09. Y el día. Y nosotros queremos todo el mes de septiembre, o sea, sería del día 01 hasta, y uno pone una coma aquí, hasta el 2019, del 09, y este septiembre, ¿cuántos días tiene? Veamos cuántos días tiene. Veamos que este mes de septiembre tiene 30 días. Así que vamos a poner hasta el 30. Si uno pone solamente esto, se nos va a filtrar los datos. Se nos va a filtrar si uno pone esto, se nos filtrarían los datos. Ay, espérame, ¿qué pasó aquí? Hay un error, dice collapse. Ah, tenemos que ingresar la hora igual, ¿verdad? Debo ingresar la hora. Entonces,
nosotros lo queremos desde la hora, digamos, desde las 6 a 6 a.m., desde las 6 hasta las 6 a.m. Entonces esto sería las 6, abro comillas, ¿cierto? Pero queremos, digamos, las 6 minutos 00, segundo 00, hasta las 6, ¿ya? 6 minutos 00, minutos 00. Ok, ya ahí se nos creó. Si uno pone ahora, ver este nuevo set de datos que hemos creado, que es DF, nos va a salir solamente los datos de septiembre, o sea, del 09, desde las 6 a.m. hasta las 6 a.m. ¿Ok? O sea, no nos va a aparecer desde las 6 a.m., nos va a salir lo que está entre ese rango de tiempo. Si nos fijamos en estos datos, esto empieza desde, ¿de qué hora? A ver, veamos, desde las 5, así que no hay problema que empiece desde las 6, empieza desde el 03 incluso, así que está bien. Y termina el 030, el 30 y a la hora a las 7, así que también está bien. Ah, no, no, no. Entonces nosotros lo que tenemos, el dato que hemos creado, llega solamente hasta acá, hasta las 22:17, porque aquí ya son las 6. Nosotros queremos desde antes de las 6. Así que los datos que hemos filtrado serían todos estos de aquí, de esto hacia arriba. Fijémonos. Entonces, está bien esto de aquí, porque empieza desde el 03, ¿cierto? Y desde el último, también está bien porque justo termina a las 22:17. O sea que la función funciona perfectamente. Está bien. Ahí ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, como ejercicio para que ustedes lo hagan, le voy a decir que creen una variable, ejercicio, 2 puntos. Creen una variable con los datos de sismo de solo del mes de agosto del 2020, solo del mes de agosto del 2020, con, o sea, 20, con hora de inicio, con hora de inicio, las 00, 00, 00, y hora de término, la misma hora, 00, 00, 00. O ya, para que sea un poco más difícil, 6, 45, 17. Ya, este es el ejercicio. Tienen que crear esta variable y la solución se la dejo al último, en la última línea de código. Ya. Análisis estadístico. Esta es otra función para que ustedes hagan análisis estadístico. Ustedes a lo mejor no son muchos de hacer análisis estadístico, pero para nosotros, o para mí, es muy importante hacerlo porque uno como que sabe qué tipo de variable está manipulando. Por eso a mí me gusta hacer bastante análisis estadístico primero y después manipular los datos a mi antojo, ¿verdad? Así que hice esta función que lo que hace es hacer análisis estadístico, y uno lo que tiene que entregarle a la función es la variable a la cual ustedes quieren hacer el análisis estadístico y el análisis estadístico que ustedes quieran hacer. En este caso, solamente incluí 3 análisis estadísticos que son descriptivos, que son el boxplot, el histograma y los estadísticos descriptivos, que son la media, la mediana,
la media, la mediana, el máximo, el mínimo, los cuartiles, y eso. Ok, acá también está la descripción, están los ejemplos. Aquí cargué estas variables que están acá, ya, carguemos estas variables para que sea más fácil de manipular. Northing, easting, depth y magnitud momento. Son variables que están en los datos de los sismos. Y también tienen que cargar tienen que cargar esto o le escriben el análisis estadístico a mano. Yo prefiero cargar esto y después ponerlo en la función. Ya. Nuevamente ustedes tienen que cargar la función para utilizarla. ¿Cómo hacen eso? Ponen esta rayita que está parpadeando al lado de la función y le ponen run. Y ya se le guardaría aquí, análisis. Por ejemplo, hagamos varios ejemplos. Esta ocupa mucho más línea de código, fue mucho más costosa de hacer, pero está bastante buena la función. Imaginemos que queremos hacerle un análisis, paréntesis, ¿a qué variable? Digamos que queremos hacerle un análisis a la variable north, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos análisis, la variable northing, ¿ok? Coma, ¿y qué análisis quiero hacerle? Bueno, digamos que quiero hacerle un análisis, un estadístico descriptivo. Entonces yo pongo ed, ¿ok? Pongo ed. ¿Y qué me va a resultar si yo cargo esto? Si yo lo runeo. Si yo lo runeo, espera, ¿qué es aquí? Hay si yo lo runeo, aquí en la consola me van a salir los estadísticos descriptivos, fíjense. Esto está como mal puesto aquí, espérense, a ver, ahí sí, nos sale. Nos sale RMR, es que esto parece que lo puse de una función que había hecho en otro código que era de la curva empírica. Así que voy a poner aquí, en vez de RMR, voy a poner máximo, ¿no? Máximo, y aquí en vez de RMR más bajo, voy a poner mínimo. Ya, ahí está bien. Así estaría bien. Esto lo voy a guardar para enviárselo. ¿Sí? Cargo la variable, pongo análisis, y ahora sí nos saldría bien. El máximo de esta variable es este número de acá. El mínimo es este número de acá. La media es el número de aquí, la desviación estándar, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Ustedes tienen que interpretar esto como ustedes quieran, ¿cierto? Por ejemplo, teniendo el mínimo y el máximo, uno ya sabe que esta variable va en este rango. Con la media, el valor esperado de esta variable, ¿cierto? De la observación de esta variable. Y con la desviación estándar uno puede tener la concentración de los datos, donde están más concentrados los datos. Y algo parecido se puede hacer con los cuartiles. Pero eso lo tienen que interpretar ustedes. La función lo que hace es entregarle todos estos datos. Ya. ¿Verdad? O también uno puede poner aquí estadísticos descriptivos, ¿cierto? También lo puede escribir uno y le va a salir lo mismo. Pero esto lo tienen que hacer todo con minúscula y sin ningún tilde. Hay un problema en R con los tildes porque si uno pone un tilde después se le ve más o menos feo, después de guardar el código. Así que están estas dos opciones, hacerlo de esta manera, ¿ya? Hacerlo con esta manera, poner ed, que significa estadístico descriptivo, o escribirlo entre comillas. Las dos maneras son válidas y entregan lo mismo. Ahora, imaginemos que queremos hacer un análisis, pero queremos hacer un análisis a otra variable, digamos a la variable, a ver, depth, ¿ok?
Entonces, queremos hacer un análisis a la variable depth. Y le queremos hacer un histograma, HI. No aparece aquí el histograma de la variable depth. ¿Ok? También uno lo puede escribir. Listo. Ya. Y le resulta exactamente lo mismo. Yo prefiero mejor sí poner las dos, el HI. Más rápido. Y si le queremos hacer un box plot, uno pone... ¿Vos creo? Ah, no. Una vez. A ver cómo le había puesto el box plot. Ah, BP. Entonces, si uno quiere un box plot, le pone BP. Y le va a salir el box plot a la variable que ustedes asignaron. O también lo pueden escribir, entre comillas, box plot. Listo. Me sale exactamente el mismo gráfico en las dos. Y eso, así uno puede hacer análisis descriptivo a estas variables, a las variables que ustedes deseen. Y esa función igual fue bastante costosa de hacer, pero está bastante simple de utilizar. Ok, aquí les dejo un ejemplo y ustedes pueden ahí probar y aprender cómo utilizarlas. Y esta es la función clave para clusterizar, en donde agregué los dos métodos que nosotros vimos en las cápsulas pasadas, que era el dendrograma y el método del codo. Ok, estos dos métodos los puse en la función, en otra función, que es un análisis para determinar el número de clusters. Y existen dos métodos, como les dije, el método del codo y el método del dendrograma, ¿verdad? Estos métodos, para hacerlo en R, uno lo que tiene que hacer es, espérenme, dejen cargar este otro archivo que lo tengo. Quiero hacer un file. Aquí ocurrió un problema porque no se cargó el programa que hice, el script, no se guardó. Pero lo voy a tener guardado, voy a hacer otra cápsula explicando esto de los métodos, del método del codo y el dendrograma. Ok, eso se lo voy a dejar, o sea, lo voy a dejar pendiente. Pendiente. Lo que ahora viene va a ser cómo clusterizar los datos. Bueno, para clusterizar los datos, uno ocupa este comando de acá. Clusterizar. ¿Cómo clusterizar? Entonces, uno pone el set de datos que quiere clusterizar. Yo, por ejemplo, quiero clusterizar... y este set de datos debe tener las variables que uno quiere clusterizar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo solamente quiero clusterizar la variable depth, easting y northing, entonces tengo que crear un dataset con esas tres variables. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a poner aquí dfn, le ponemos esta flechita, y le vamos a poner que este va a ser un data frame, data.frame, ¿ya? Y en este data.frame lo que vamos a hacer va a ser poner como eje X
a la variable string, ¿ok? Entonces, este va a ser igual a datos string, ¿ya? A la variable i le vamos a poner datos northing, y a la variable z le vamos a poner datos, signo peso y depth, ¿ok? Ahí están las tres variables que nosotros queremos tener. Lo cargamos y se nos va a crear este archivo, este dataset. Si nosotros lo queríamos hacer con los datos filtrados, en vez de poner datos, uno pone def, que es el nombre que le pusimos a esos datos filtrados, ¿cierto? Def. Def, porque la variable datos es todos los datos. Nosotros queremos los datos filtrados. Listo. Ahí están los datos filtrados. Y este va a ser una nueva variable. Si uno ve esta variable que es dfn, que le puse n porque es new, ¿cierto? Un nuevo set de datos. Veamos que tiene una variable x, una variable y y una variable z, en donde la x es el easting, la y es el northing y la z es el depth. Ya, entonces yo quiero clusterizar estos datos, clusterizar estas observaciones, todo este set de datos. Uno tiene que indicarle el número. Como uno sabe qué número es el óptimo, lo vimos en cápsulas pasadas, existen los dos métodos, que en este caso no se me guardó el método, la función que tenía para ustedes, pero digamos que para este set de datos, el número K va a ser 3. O sea que hay 3 clusters. Con estos 3 clusters, uno pone aquí factor, paréntesis, camions, paréntesis nuevamente, dfn, 3, y el signo peso de la columna clusters. Cluster. Lo voy a dejar todo escrito aquí, así que no se alarmen si es que no se lo aprenden, va a estar aquí en el video también. Uno carga esto, y si lo carga, fíjense que ahora nuestro set de datos, que era dfn, que es el que hicimos recién, ¿cierto? Que tenía x, y y z, ahora tiene una nueva variable que se llama clusters, en donde le asigna a cada observación un valor. Va del 1 al 3, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que eran 3 clusters solamente. Nosotros teníamos que imponer eso. Ahora la pregunta es, porque ya están clusterizados los datos, lo hace automáticamente y es muy rápido. Listo, ya se clusterizaron los datos, pero a nosotros nos gustaría también graficarlos para ver cómo se ven esto. Bueno, para graficar estos datos, uno tiene que poner esta función que es plot 3D, paréntesis, uno pone el eje X, el eje Y y el eje Z, en donde el eje X es dfn, este signo peso X, dfn, este signo peso Y. ¿Qué significa esto? Lo vimos al principio de la cápsula. Esto significa que es solamente esta columna de acá, ¿cierto? Y en code, que significa color, nosotros le queremos dar color a los clusters, o sea, le queremos dar color a esta columna de aquí. Si uno runea esto, se nos va a abrir esto de acá, que es una pantalla interactiva en donde uno puede ver cómo clusterizó los datos y cómo son las bolas de este clusterizado de datos. Cómo cada variable, cada observación pertenece a una clase, que en este caso son 3 clases. Y eso sería por la cápsula. Le quedo debiendo los métodos de clusterizado, que es esa función, y la cápsula de esa función para explicarle cómo utilizarla. Eso, que estén muy bien. Bye.